Bueno, vamos a continuar el estudio de las secciones cónicas, pero analizando su lugar geométrico, ¿sí? Desde el punto de vista del lugar geométrico que determinan esos puntos, y con ello la ecuación que se puede utilizar para definirlo. Así, cuando nosotros definimos las secciones cónicas, la definimos como la intersección de un plano con un cono, y en dependencia del ángulo de inclinación que formaba ese plano con ese eje principal del cono, o pudiéramos tomar realmente como referencia el plano base, según el ángulo que formaba con relación al ángulo que formaban también las generatrices y el plano base, así se podía obtener una elipse, una hipérbola o una parábola. Y vimos como caso particular de una elipse una circunferencia. Rápidamente les pongo la definición que vimos de elipse como lugar geométrico, y después vamos a pasar a dar la definición de hipérbola como lugar geométrico y de parábola como lugar geométrico. Y justamente a partir de conocer esas propiedades como lugar geométrico, será posible realizar la construcción y deducción de la ecuación. Por supuesto de que siguiendo las pautas de cómo se realizó la deducción de la ecuación de la elipse, la cual esa fue mostrada en los tres últimos videos donde se realiza la deducción de la ecuación de dicho lugar geométrico. Acá, de manera análoga, se va a obtener, se pueden obtener de manera análoga las ecuaciones de lo que serían esos lugares geométricos que definen a la hipérbola y también la parábola. Solo que vamos a plantear de manera directa las ecuaciones, y ustedes, a partir de la definición y tomando las pautas que se dieron de la deducción para deducir la ecuación de la elipse, ustedes deberán realizar ese trabajo de deducción de dichas ecuaciones. Sí, yo le voy a presentar la ecuación, pero siguiendo las mismas pautas que se siguieron para la elipse, usted debiera ser capaz de obtener la deducción de la ecuación de la hipérbola y de la parábola. Así, por ejemplo, habíamos visto que una elipse se definía como el conjunto de los puntos de un plano para los cuales la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que denotábamos F1 y F2, que también se encontraban situados en ese mismo plano, esa suma de distancias era constante. Y esa constante iba a ser mayor que la distancia entre esos puntos fijos F1 y F2 que reciben el nombre de focos de la elipse. Así, de esa manera, vimos que para hacer la construcción, pues era necesario dar como datos dos puntos fijos en el plano, que al dar esos dos puntos fijos, con él podíamos definir, vamos a decir, la distancia focal. Esa distancia focal la denotábamos con un segmento de longitud 2c, y las sumas de las distancias a esos puntos fijos o focos, la cual iba a ser iba a ser constante. Esa constante, esa suma constante, la representábamos con la longitud de un segmento 2A, donde ese segmento iba a ser un segmento de mayor longitud. Y no vamos a hacer la deducción, vuelvo a insistir, aparece ahí en ese video, pero
lo que se planteaba era básicamente que la distancia de el foco F1 a un punto P, supuestamente que el punto P de coordenadas X e Y que pertenezca a ese lugar geométrico, cuando se sumaba esa distancia con la distancia que había de ese punto al otro foco, esa suma de distancias iba a ser igual a esta constante. Y a partir de ahí vamos a decir, se aplicaba la fórmula de distancias, la voy a escribir, lo que no voy a hacer es la deducción completa, se determinaba la distancia que había de el punto de ese lugar geométrico cuyas coordenadas eran X e Y con las coordenadas del foco, en el cual ese foco se situaba de manera conveniente, es decir, se definía un sistema de coordenadas cartesianas, ese foco se situaba a una distancia de C unidades del centro, de manera que este foco iba a tener coordenadas menos C0 y como el otro iba a estar simétrico a él, iba a tener coordenadas C0. A partir de esto se podía determinar la distancia como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las diferencias de abscisas de estos puntos de P y el foco F1 al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Nos referimos a la ordenada del punto y la ordenada del foco. Es decir, cuando forman la diferencia sería X menos C, y eso nos daba más C al cuadrado. Más, acá teníamos que poner más la suma del cuadrado, más la suma del cuadrado de la diferencia de las ordenadas, y menos 0. Eso nos quedaba y al cuadrado. Y de forma similar, cuando calculábamos o planteábamos la otra distancia del punto al otro foco F2, eso era la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 2a. Bueno, despejando y elevando, había que elevar al cuadrado 2 veces, se llegaba de manera, vamos a decir, equivalente a una ecuación de la forma x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado menos c cuadrado igual a 1. O a esta diferencia de cuadrados, a cuadrado menos c cuadrado, como siempre el a iba a ser mayor que c, puesto que estábamos considerando que esta suma, como se plantea acá en la definición, esa constante 2a es mayor que la distancia que existe entre los focos, es decir, 2a es mayor que 2c, de ahí se infería que a era mayor que c. Y si a era mayor que c, cuando usted eleva al cuadrado en ambos miembros, a al cuadrado iba a ser mayor que c al cuadrado. Y por lo tanto, la diferencia de a cuadrado menos c cuadrado, esta diferencia a cuadrado menos c cuadrado, iba a ser siempre una cantidad mayor que 0. De ahí que a la hora de representar esta diferencia de cuadrado en la cual se sabía que era mayor que 0, la forma de representar un número real positivo era colocando un parámetro elevado al cuadrado. Entonces aparecía una relación pitagórica, la cual siempre se puede relacionar con un triángulo, vamos a decir, típico, un triángulo rectángulo, donde en ese triángulo rectángulo, fíjese que si usted despeja la a cuadrado, ese a vendría siendo la hipotenusa del triángulo,
y los otros dos lados serían los catetos. Un cateto sería C, que no es más que la distancia que hay del centro a cualquiera de los focos, sea el F1 o el F2, y el otro cateto B, o es decir, el B se puede identificar que es el otro cateto. Y al identificarle al B como el otro cateto, entonces esta ecuación que admite la forma ahora x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, puede, a esos parámetros a y b se le pueden dar una interpretación geométrica. En primer lugar, solo aquellos puntos del plano cuyas coordenadas x e y satisfagan esta ecuación son los que, por supuesto, van a representar a la elipse. De ahí que una ecuación con esta patrón o característica lo que estaría definiendo es a un conjunto de puntos que definen un lugar geométrico y ese lugar geométrico se denomina elipse. Entonces, cuando en este caso, para cualquier punto de la elipse, pues evidentemente se tiene que satisfacer las propiedades que están planteadas en la definición. Y justamente A, que vendría siendo la distancia que hay del centro a ese punto más alejado de la elipse, en B, la distancia que hay del centro a uno de los puntos más cercanos de la elipse, siempre hay dos puntos, este sería el B, y C es la distancia que hay del centro, en este caso, a uno cualquiera de los focos. Bien, si uno analiza entonces la constante como aparece justamente acá en la definición, cuando establecimos que la constante era 2A, entonces 2A sería la longitud realmente de lo que sería el eje mayor de la elipse. Y 2B, este es B, 2 veces B, nos estaría dando la longitud de lo que sería el eje menor de la elipse. Esos ejes de la elipse, a su vez, son ejes de simetría. Es decir, si tomamos al eje mayor como eje de simetría, pues todos los puntos de la elipse se pueden reflejar respecto a este eje y obtener estos puntos que estaríamos obteniendo por la parte inferior. O podemos tomar como eje de simetría al semieje menor y cuando reflejamos todos estos puntos de la elipse, sus imágenes las veríamos en esta otra rama hacia la derecha. Es decir, en este caso la elipse tiene dos ejes de simetría. Y esos ejes de simetría, las longitudes de esos ejes de simetría, son los que aparecen involucrados en esa ecuación. Cuando tengamos una ecuación con estas características, ya sabemos que va a ser una elipse con centro en el origen de coordenadas y donde los focos van a estar situados sobre ese eje mayor que se encuentra en este caso sobre el eje de las abscisas. Bien, para ir recordando, si los focos, si el eje mayor estuviese situado sobre el eje de las ordenadas y sobre él los focos, entonces la ecuación de la elipse sería x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Pero bueno, insisto, eso se hace la deducción, se comenta, se hace un ejemplo y aparece explicado en el video. También incluso se generaliza
para cuando el centro de la elipse esté en un punto fuera del origen de coordenada. Y cuando está fuera del origen de coordenada, pues entonces la ecuación de la elipse iba a tener la forma x menos h sobre a cuadrado más i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Donde en este caso h y k estarían representando al centro de la elipse. Y nuevamente el eje mayor estaría pasando por una recta paralela al eje de las abscisas. Bien, sería una recta horizontal paralela al eje de las abscisas que pasa justamente a una altura de k unidades, como lo indica la ordenada del centro. Bien, y de forma similar se puede obtener, bueno, acá permutando donde la aparezca en el denominador, sería entonces una elipse cuyo eje focal se encontraría sobre una recta, en este caso paralela al eje de las ordenadas. Bien, pero vamos a pasar a ver cuál es la definición de hipérbola como lugar geométrico. Y ustedes van a ver, vamos a plantearlo y después establezcamos las diferencias con la definición de elipse. Bueno, una hipérbola va a ser el conjunto de puntos que se encuentran en un plano, o son todos los puntos del plano, los cuales van a cumplir la siguiente propiedad. Para que esos puntos que definen a la hipérbola como lugar geométrico, ellos, el valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, que se encuentran en el mismo plano, también es constante, como ocurría en el caso de la elipse. En la elipse, en lugar de formar la diferencia, se formaba la suma de distancias. Y acá, en la hipérbola, lo que vamos a formar es las diferencias de distancias. Pero a esas diferencias de distancias le vamos a hallar el valor absoluto para no tener en cuenta si el minuendo es mayor que el sustraendo o viceversa. ¿Bien? Siempre vamos a considerar que esas diferencias de distancias en valor absoluto nos va a dar un número, una cantidad positiva. Y en este caso, esa constante, ese valor absoluto de las diferencias a dos puntos fijos que se considera constante, esa constante es menor que la distancia que existe entre los puntos fijos llamados focos de la hipérbola. Fíjense que si de esta misma definición, donde está la palabra hipérbola, nosotros colocamos acá la palabra elipse, tendríamos el mismo texto, solo que en lugar de hablar acá de valor absoluto de la diferencia, esta parte habría que reemplazarla por las sumas de sus distancias a dos puntos fijos. Bien, F1 y F2 de ese plano, esa suma de distancias era constante. Acá hablamos de que el valor absoluto de la diferencia de esas distancias a dos puntos fijos es constante. Y allá, en el caso de la elipse, planteábamos que esa constante era mayor. Bueno, acá planteamos que esa constante es menor. ¿Bien? En el caso de la elipse, aquí esto se reemplazaba por menor. Y este valor absoluto de diferencia habría que reemplazarlo por suma. Que la suma de su distancia a dos puntos fijos
era constante. Bien, y esto nos iba a dar una curva en el plano que iba a tener dos ejes de simetrías, en donde el eje principal iba a ser aquel eje que iba a contener a esos puntos fijos del plano. Tratando de establecer, tratando de ir interpretando lo que de manera literal plantea esta definición, acá lo que sucede es lo siguiente. Supongamos que estos puntos, estas curvas, son los puntos que definen el lugar geométrico de hipérbola. Si ella es una hipérbola, ¿qué quiere decir eso? Con F1 y F2 estamos denotando los puntos fijos. Bueno, significa que cuando usted forme, ¿sí? Vamos, la distancia de F1 a un punto que pertenece al lugar geométrico. ¿Okay? Distancia de ese F1 a un punto P, que se supone que P está en el lugar geométrico. Y en lugar de sumar, ahora vamos a restar la distancia que hay de P a ese otro punto fijo, ¿sí? De P al otro punto fijo. Y esta diferencia de distancias nos plantean acá que debemos tomar el valor absoluto, es decir, el módulo. ¿Okay? El módulo o valor absoluto de la diferencia de distancias. Esa es la que iba a ser igual, iba a ser constante. La constante la vamos a representar también de forma análoga como se hizo en el elipse, con 2A, y también a lo que sería la distancia que hay entre los puntos fijos o focos, la distancia que hay de F1 a F2, la denotábamos con 2C. Pero en este caso se está considerando que 2A es, como se plantea acá, la constante es menor que 2C, o de forma equivalente, A es menor que C. Es la condición que se establece ahí. Así que siempre que usted tome un punto, digamos, si Q es un punto que pertenece a ese lugar geométrico llamado elipse, hipérbola, bueno, cuando usted calcule la distancia que hay de F1 a Q, y forme la diferencia de la distancia que hay de Q a F2 en valor absoluto, eso le sigue dando la misma constante 2A. Bien, a partir de esta definición nosotros vamos a mostrar cómo es que se puede construir la hipérbola. Y utilizando esa misma definición y las herramientas de lo que serían distancias, es decir, se define un sistema de coordenadas en el plano, los puntos fijos se colocan de manera tal que un punto fijo, un foco, se encuentre simétrico respecto al otro y simétrico respecto al origen sobre el eje, vamos a decir, de las abscisas, y esta otra, vamos a decir, diferencia, esta diferencia, el valor absoluto de la diferencia que es constante, va a estar representado por un segmento que ahora ese segmento tiene una longitud menor que la longitud del segmento definido por los focos. Bien, esa era la cuestión importante con la que va a ser posible construir los puntos de la hipérbola y con la que va a ser posible definir su ecuación. De hecho, voy a aprovechar para decirle que nosotros o ustedes tendrían que arribar a una ecuación de la forma x al cuadrado sobre a cuadrado menos
I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Okay? Recuerden, en el caso de la elipse era la suma de estos dos términos, igualada a 1. En el caso de la hipérbola es la diferencia. Bien, y el B, nuevamente